maravilloso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tú eres el Dios que tienes el poder de abrir el mar rojo. Tienes el poder de manifestarte en las situaciones más oscuras y más adversas de nuestras vidas. Tú lo harás otra vez, Señor, así como lo hiciste con la nación de Egipto en el Antiguo Testamento. Te pedimos que tú nos hables profundamente a nuestro corazón. Tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos comprender tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro del Éxodo, capítulo 14, en un tema que se titula Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Éxodo capítulo 14 nos relata la historia de la antigua nación de Israel. En aquel tiempo, cuando Israel vivía en el país de Mitzraim, Egipto, y cómo Dios usó a su siervo Moisés, este hombre de Dios poderoso, para librar a Israel de las garras perversas del faraón egipcio. Éxodo capítulo 14, versículo del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Amados hermanos, el Dios de Israel es un Dios de milagros. Él es el Dios todopoderoso, es el Dios todo suficiente, y Él puede manifestar su poder en el momento indicado para nuestras vidas. Cuando nos encontramos en medio de un callejón sin salida, de un problema, de una necesidad, de una tribulación o de una prueba, Él se manifiesta siempre para salvar a los que son suyos. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este es un mensaje que está dirigido a cristianos que se encuentran bajo presión, bajo la esclavitud del pecado, en una situación desesperada, difícil, en una enfermedad. Su fe está tambaleante, has estado atribulado, has estado en situaciones desesperadas, te encuentras en un lugar donde parece que no hay salida, pero yo quiero decirte esta mañana que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es poderoso para manifestarse en medio de tu vida en el momento en el que tú menos te lo imaginas. En Éxodo capítulo 14, el Señor le habla a Moisés y le da una instrucción. Le dice: dile a los hijos de Israel que den la vuelta, que den la vuelta. Hermanos, la nación de Israel ya había salido de la tierra de Mizraim, de la tierra de Egipto. Y la ruta que estaban siguiendo los iba a llevar a la tierra de Canaán. En menos de 14 días iban a estar en Canaán. Sin embargo, el Señor les dice en el versículo 1: deténganse, den la vuelta. No quiero que lleguen a Canaán en 15 días. Y la ruta que comenzaron a seguir los llevaría a un peregrinaje en el desierto de más de 40 años. 40 años antes de llegar a la tierra de Canaán. Y entonces el Señor le dice en el verso 1 a Moisés que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de este lugar acamparéis junto al mar. Quiero explicarle que ninguna palabra en la Biblia está ahí por accidente. La palabra Pi Hahirot, este lugar en el versículo 2, significa en el idioma hebreo la boca de las cavernas. Así que Israel llegó por una parte, de un lado tenía la boca de las cavernas. La palabra Migdol en el versículo número 2 también significa la torre fuerte. Era un lugar fortificado en la frontera norte de Egipto, lleno de soldados egipcios
perversos y malvados. También tenían que acampar en un lugar llamado Baal Zephón, de acuerdo al versículo número 2. Y este lugar, Baal Zephón, significa el dios tifón o el lugar del dios tifón. El dios tifón era un dios egipcio, perverso, malvado, que enviaba sequía y pobreza. Era un demonio diabólico. Así que la nación de Israel se encontraba en un lugar en donde a la derecha tenía el lugar del dios Tifón, a la izquierda tenía la boca de las cavernas, atrás tenía la torre fortificada llena de soldados egipcios y delante de ellos tenían el mar rojo, el mar rojo. Y por esa razón el Señor les ordena llegar a este lugar, porque Dios es especialista, escucha, Dios es especialista en diseñar situaciones en nuestras vidas donde Él permite que tengamos, por un lado, una boca de una caverna oscura. Él permite que pasemos por situaciones de amenaza donde los enemigos nos amedrenten. Dios permitirá que tú pases por lugares infestados de demonios de perversidad y enfrente de ti tendrás el mar rojo. No hay salida, estás en un callejón sin salida. ¿Quién te puso ahí? El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. En Efesios 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo es posible que Dios haya preparado de antemano que la nación de Israel se encontrara en este lugar lleno de demonios y de perversidad enfrente del mar rojo? Imposible salir, imposible escapar. Amados hermanos, Dios tiene propósitos preciosos al diseñar este tipo de situaciones en donde parece no haber salida. En primer lugar, Dios permite este tipo de situaciones para hacernos comprender que no podemos solucionar nada en nuestras propias fuerzas en medio del conflicto en el que estamos. Nosotros somos inútiles, débiles e incapaces de resolver nada en nuestras propias fuerzas. Por esa razón, Dios nos mete en este tipo de situaciones. En segundo lugar, Dios permite estas situaciones para que aprendamos a acercarnos a Él en fe, que aprendamos a clamar a Él, no como nuestro último recurso, sino como nuestro único recurso. Estaba platicando con unos hermanos, enfermó su hijo y el hermano me decía: pastor, es que se enfermó el niño y estábamos muy desesperados, y pues le hablamos a un familiar para ver qué nos recomendaba, luego le hablamos a la cuñada, luego fuimos a pedir una opinión médica, luego otra, llegamos al hospital, otros 3 doctores, y ya cuando estábamos en el hospital muy desesperados, nos acordamos del Señor. Entonces el Señor fue su último recurso en medio de la situación desesperada. No. Esto no debe ser así. El Señor no es tu último recurso, hermano, hermana que me escuchas. El Señor es tu único recurso. Y en tercer lugar, el Señor permite estas situaciones para manifestar su gloria en medio de las situaciones difíciles en nuestra vida. El Dios de la Biblia es el Dios que salva, el Dios que redime, el Dios que santifica, el Dios que hace milagros. Él es poderoso, hermanos. Así que si tú estás en una situación así, Dios se va a manifestar muy pronto. Tú debes comprender que en tus fuerzas no vas a hacer nada. Él es el Dios que abre puertas y nadie cierra. Él es el Dios que cierra puertas y nadie las abre. ¿Cuántos dicen amén? Regreso a Éxodo 14. Vean la fuerza poderosa del faraón en el verso 5. Dice el versículo 5: fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo de Israel huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Faraón se lamentó y dice: ¿cómo es posible que dejamos ir a Israel? Si aquí nos servían, eran nuestros esclavos, nos ayudaban, nos provocaban que nuestra economía prosperara, eran nuestros siervos. Versículo 6: y Faraón unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos. ¿Cuántos carros? 600. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, en victoria,
Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Hermanos, el rey de Egipto, Faraón, era un perverso, era un malvado, un asesino. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos símbolos, muchas cosas que representan el reino espiritual. Entonces, Faraón en este pasaje representa sin lugar a dudas a Satanás, el enemigo de nuestras almas. Los 600 caballos y carros, y carruaje que él llevaba con su ejército, representan las huestes de demonios que siempre querrán obstaculizar los planes de Dios, porque Satanás odia a los cristianos, así como Faraón odiaba a Israel. Satanás se ensañará para perseguir y destruir a los cristianos, así como Faraón quería destruir a Israel. Y Satanás usará toda su caballería, sus caballos y sus carros y sus armas para amedrentar, intimidar y rodear a los creyentes, así como Faraón venía para destruir a la nación de Israel. Y ahí venía Faraón rodeándolo. Israel estaba en un callejón sin salida, rodeado por todos lados de demonios y el mar rojo enfrente, y además venían los 600 carros del Faraón. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así en nuestras vidas? ¿Te has sentido desesperado, triste, angustiado en medio de una situación muy difícil y encima de todo ves que se te vienen más situaciones adversas? Pareciera que Dios no está contigo, pareciera que Dios no escucha, pareciera que Dios le está permitiendo al enemigo atormentarte más en medio de la situación desesperada. Pero yo quiero decirte algo, nuestro Dios es un Dios poderoso y Satanás no hace nada sin que Dios se lo haya permitido. En el Salmo 27, versículo del 1 al 5, se describe esta guerra espiritual. El rey David era un hombre de guerra, era un hombre que conocía la batalla espiritual. Yo quiero que lo leamos juntos, el Salmo 27 del 1 al 5, especialmente si tú te encuentras en una situación difícil. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice este Salmo, los primeros 5 versos? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Diga fuerte, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque Él es el Dios poderoso de Israel. Aunque un ejército de demonios acampe contra mi vida, mi corazón no temerá, mi corazón estará confiado en mi Dios. Regresamos al Éxodo capítulo 14. Vamos a ver qué pasó en esta historia. Versículo 10 en adelante. Cuando Israel se encontró rodeado de sus enemigos, dice el verso 10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y le dijeron: Faraón, en el nombre de Jehová de los ejércitos te reprendemos, porque Él es nuestro Dios y tú no nos vas a tocar. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice la Biblia en el verso 10? Cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Un momentito se pusieron a orar, a clamar, pero después la oración no duró mucho. Versículo 11, y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos mejor servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La nación de Israel, después de haber visto los milagros de las 10 plagas, después de haber escuchado la voz de Dios a través de Moshe, de Moisés, su gran siervo, se llenaron de incredulidad en medio de esta situación tan difícil.
La nación de Israel comenzó a poner su mirada en las cosas de la tierra. Comenzaron a ver al faraón, a sus 600 soldados. Dejaron de poner sus ojos en el Señor y en su siervo Moisés. Comenzaron a quejarse, a llenarse de miedo, de pánico, de inseguridad. Comenzaron a murmurar. Le dijeron a Moisés: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Allá estábamos a todo dar. Aunque éramos esclavos, aunque nos trataban como animales, pero al menos estábamos vivos. Y ahora tú nos has sacado aquí en este lugar espantoso, lleno de demonios, enfrente del Mar Rojo. ¿Sabes qué, Moisés? Nos hubiéramos quedado mejor en Egipto. Israel despreció la libertad que Dios le ofrecía. Fueron ingratos para con Dios y con Moisés. Después de haber visto los grandes milagros de Dios en Israel, permitieron que su corazón se llenara de incredulidad. ¿Y sabe algo? Muchos cristianos nos parecemos a Israel. Nos desanimamos muy rápidamente porque no vemos el mover de Dios. En nuestra opinión, cuando nosotros queríamos que Dios se moviera, que Él se manifestara, que Él sanara al niño, que Él sanara a la persona en el hospital, que Él nos sacara del problema económico, y Dios no lo hizo cuando nosotros queríamos, nos comenzamos a parecer a Israel. Porque Dios no me escucha, ¿para qué voy a la iglesia? No me disipulo, mejor me hubiera quedado en Misraim, me hubiera quedado en Egipto, allá me iba a todo dar. Cuando andaba en el fraude, en el chisme, en la perversidad, ganaba 3 veces más de lo que gano ahora siendo cristianito y manejándome con integridad y con honestidad. Y me está yendo peor de como estaba en el mundo. Y comenzamos a poner nuestros ojos en las cosas que nos ofrece Egipto, en las cosas que nos ofrece Satanás, y nuestro corazón se llena de incredulidad. Nos pasa lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro cuando iba en la barca y se viene una tormenta tremenda y Jesús viene a lo lejos y Pedro dice: es un fantasma? No, no es un fantasma, es Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, sal de la barca, comienza a caminar, pon tu mirada en mí. Y Pedro sale de la barca y da unos cuantos pasos lleno de gozo, y de pronto voltea a un lado y están las olas de 2 metros, la tormenta, voltea al otro lado, los huracanes, y Pedro pierde su mirada en Jesús, la pone en las cosas que le rodeaban y comienza a hundirse. Y entonces Jesucristo le dice en Mateo 14, verso 30: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Amados hermanos, yo no sé la situación que tú estés pasando, pero yo quiero decirte de parte de Dios: sigue confiando en Dios. No importa lo que pase, no importa la situación que tú tengas que atravesar en esta vida, pon tus ojos en las cosas de arriba, dice la Biblia. Pon tus ojos en las cosas que no se ven, no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dios lo hará otra vez. Dios se manifestará en tu vida. Tal vez Él permita que el agua te llegue a la cintura y después al pecho, y después casi te ahogues ahí, te llegue al cuello el agua y no veas la salida, no sepas ni por dónde Dios va a actuar. Pero en el último instante, el Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros. Es el Dios de los milagros, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios que cambia los corazones, el Dios de Jacob. Regresamos al Éxodo 14, vean el versículo 13. Vamos a analizar a continuación cómo reaccionó Moisés en una gran mansedumbre. Y Moisés le dijo al pueblo, voy a inventar aquí un versículo, ¿verdad? Moisés le dijo al pueblo: estoy harto de ustedes, incrédulos. Señor, consúmelos con tu fuego. Manda un helicóptero, un ángel que me pase al otro lado del mar. Ya no soporto ya este pueblo incrédulo. Ustedes vieron los 10 milagros de las plagas de Egipto. Vieron cómo entré delante del faraón egipcio y aventé mi vara y se convirtió en una serpiente. Escucharon la voz de Dios a través de mí, y ahora aquí en el Mar Rojo están llenos de dudas y de incredulidad y vienen a murmurar y a chismear. Señor, estoy harto. Gracias a Dios que el versículo 13 no dice eso. Vamos a ver qué dice el verso 13. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta es una lección de liderazgo. Muchos aquí son líderes. Das clases de la Biblia, eres un hombre de oración. Si eres padre de familia, eres líder. Estás liderando a tu esposa. ¿Sí saben, varones que están casados, que tú debes discipular a tu esposa? ¿Sí sabías? Debes leerle la Biblia en la mañana, en la noche, abrazarla, orar por ella, decirle: mi amor, ¿cómo está tu vida espiritual? Yo soy el pastor que Dios puso en esta casa para ti, para mis hijos. ¿Sí sabían eso, varones? Amén, amén, amén. Diga amén. Claro que sí lo sabía, pastor. Bueno, cuando las ovejas, los del grupo, los que estás discipulando, las personas en tu trabajo que les hablas de Cristo, tus hijos estén en rebeldía, comiencen a quejarse, comiencen a desesperarse, no los deseches nunca, porque a ti Dios nunca te desechó. Esta es una lección de liderazgo. Cuando el grupo haya murmuración y haya chisme y hayan problemas y se estén rebelando y estén hablando mal de ti, tú debes seguir el ejemplo de Moisés. No puedes reaccionar con ira, no puedes reaccionar cortando cabezas, no puedes reaccionar visceralmente. No puedes imponer tu autoridad, dizque de Dios, porque Dios no es un dictador, Dios es amor. Y el Señor a través de Moisés le dice a Israel: no teman, estén firmes, vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Toca a la persona a tu lado, dile: por favor, estate tranquilo. El Señor peleará por ti. El Señor peleará tu batalla. El Señor saldrá por ti. Tal vez en el último instante, sí es cierto. Tal vez te permita llegar hasta el límite el Señor, así al precipicio, a punto de caer. Pero hay a punto que te estés cayendo, el Señor te va a dar el último empujoncito. ¡Pum! Y después te va a abrazar con sus brazos de amor y te va a decir: yo soy el Dios poderoso. Yo soy el Dios que te rescata. Yo soy el Dios que te consuela. Yo soy el Dios que te sana. Deuteronomio capítulo 3, verso 22, dice la escritura: no los temas. Cuando Moisés iba a entrar a la tierra de Canaán a enfrentar un montón de ejércitos cananitas, y entonces Moisés le dice a Josué: no los temas, Deuteronomio 3, 22, porque Jehová nuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Él es el que está peleando por ti tus batallas. Tú debes de estar tranquilo. Amén. Regreso al Éxodo capítulo 14, porque aquí no termina la historia. Este es uno de los pasajes más maravillosos de toda la Biblia, uno de los milagros más extraordinarios. Éxodo 14 y el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son tal vez los dos milagros más grandes, aparte de la creación del universo, que aparecen en todas las escrituras. Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. La Biblia no lo dice, pero entre el versículo 14 y el versículo 15, Moisés se puso a clamar al Señor. Hizo lo correcto. Ahí viene Faraón con sus 600 carros, está atrapado en este lugar terrible, y el pueblo se le revela, se llena de incredulidad, y Moisés hizo lo correcto. Cuando estamos en una situación desesperada, lo único y lo más importante que debemos hacer es clamar al Señor. Y yo me imagino a Moisés ahí de rodillas con sus manos extendidas al cielo: Señor, no sé qué vas a hacer, pero yo les acabo de decir a tu pueblo que estén tranquilos, que tú vas a pelear por ellos, Señor. Señor, Señor. Y en el versículo 15 el Señor le da una exhortación
muy fuerte a Moisés. Dice: Moisés, ¿qué haces ahí de rodillas clamando? ¿Qué haces ahí? Párate, ponte de pie. Dile a los hijos de Israel que marchen. Diga conmigo, que marchen. Ya no era tiempo de clamar, era tiempo de actuar. Hay momentos en nuestra vida que ya no es tiempo de orar, ya no es tiempo de clamar, es tiempo de poner manos a la obra. Porque la fe, Santiago 2:20, la fe sin obras está muerta. Está muerta. Señor, yo quiero conocer hermanos y hermanas, quiero tener amigos cristianos, Padre. Ya has estado clamando varios meses, pero no vienes a los estudios. Sigues con tus amistades del mundo, porque no has querido tú discipularte y poner de tu parte. Ya no es tiempo que estés clamando por esa petición. Dios ya la escuchó. Ponte de pie y comienza a discipularte. Ay, Señor, yo sé que tú me has dado los dones de sanidades, Padre, y yo tengo esa inquietud, pastor. Yo quiero ir a orar por los enfermos porque sé que Dios va a hacer milagros, y he estado orando los últimos 19 años para que Dios me ayude y me lleve a esos lugares maravillosos de los milagros. 19 años. ¿Y por cuántos enfermos has orado? Por ninguno, pastor. ¿Cómo que por ninguno? Usted debe discipularse, debe inscribirse en un ministerio donde vaya usted a los hospitales. Dios le va a traer enfermos, toneladas de enfermos, para que usted ponga sus manos en sus cabezas y usted deje ya de estar clamando por esa petición, porque Dios ya se la concedió. Es tiempo que usted se levante y que usted camine en fe. Pastor, es que no tengo trabajo. He estado orando los últimos 6 meses, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, que el Señor me envíe un trabajo. Oiga, hermano, ¿ya envió currículums? ¿Ya salió usted a tocar puertas? Porque su trabajo, si usted no tiene trabajo, es salir a buscar trabajo. Ese es su trabajo. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y usted se sale y envía currículums y toca puertas, y a lo mejor se cierren 100 puertas, pero la 101 Dios te la va a abrir. No es tiempo que estés ahí clamando: Señor, envíame un trabajo. Dios ya sabe que tú necesitas un trabajo. Es tiempo que usted actúe, que usted se levante, que usted haga, que usted obre. Amén. Así que mientras Moisés clamaba al Señor, los egipcios se acercaban peligrosamente a destruir a la nación de Israel. No era tiempo de clamar, era tiempo de actuar. La oración debe tener un lugar importante en nuestras vidas, pero también debe de haber tiempo para actuar. A veces sabemos perfectamente lo que Dios quiere de nosotros, pero queremos orar para recibir mayor guía de Dios y usamos la oración como un pretexto. Como un pretexto. Yo quiero salir a ganar almas. Ya estás orando 10 años para ver a qué horas Dios te va a decir que salgas a ganar las almas. Y entonces estás usando la oración como un pretexto para no salir a ganar las almas, porque te da miedo salir a ganar las almas. Esa es la verdad. Ya no es tiempo de oración, muchas veces es tiempo de acción. Amén. Y además aprendemos otra lección. En el versículo 15, Dios le dice a los hijos, a Moisés, que le diga a Israel que marchen. Que marchen. Escucha, Dios nunca abrirá el mar rojo hasta que tú no comiences a dar pasos de fe. Cuando tú te levantes y comiences a dar pasos de fe, Dios va a abrir el camino. Dios jamás te mostrará todo el camino, los 25 kilómetros que tienes por delante en tu vida espiritual. Dios no funciona así. Lo que Dios te pide, como le pidió a la nación de Israel, es que te levantes, y la nación de Israel por fe metió su pie en la playa del Mar Rojo, y seguramente sintieron las aguas frías y el temor porque venían los egipcios. Y en el momento que ellos dieron ese paso de fe y pusieron su pie en el Mar Rojo, ahí es donde vino el milagro y Dios abrió el Mar Rojo. Así que Dios te mostrará su voluntad paso a paso. Dile a la persona a tu lado: es paso a paso. No es todo el camino gratis. Pon tus pies en el pie en el Mar Rojo y vas a ver cómo se comienza a abrir el Mar Rojo. Amén. Versículo 19 en adelante, vamos a concluir este pasaje tan precioso. Éxodo 14, 19 en adelante vamos a ver algunas conclusiones de este pasaje. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos
se apartó y se puso a sus espaldas. Aquí aparecen dos personajes misteriosos en el versículo 19. Por una parte, el ángel del Señor, el ángel de Dios, que iba delante del campamento, se apartó y se puso pegadito a ellos por el frente. Y la columna de nube que antes estaba adelante del campamento, se apartó y se puso atrás de ellos. ¿Quiénes son estos dos personajes tan misteriosos del versículo 19? Bueno, en todo el Antiguo Testamento, el ángel de Dios, cuando tú veas la frase el ángel de Dios o el ángel de Jehová, se refiere sin lugar a dudas al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Muchos teólogos han estudiado este tema, pero era sin lugar a dudas el Señor Jesucristo preencarnado. Antes de haberse manifestado en carne en esta tierra, Él se manifiesta como el ángel de Jehová. Cuando nació Sansón y viene Sansón, le dice: oye, ¿quién eres tú? Porque el ángel de Jehová le dice: tú vas a tener un bebé y se va a llamar Sansón. Le dice: sí, Señor, está bien, pero ¿quién eres tú? Y este ángel le dice: mi nombre es admirable. Y en Isaías 9, versículo 6, se le llama proféticamente al Señor Jesucristo el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero. Ese título solamente se aplica al Señor Jesucristo. Así que el ángel de Dios o el ángel de Jehová se refiere al Señor Jesús. El Señor Jesús iba delante de Israel, aquí en Éxodo capítulo 14. Y atrás la columna de humo se refiere también, sin lugar a dudas, a el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo estaba atrás del campamento y el Señor Jesucristo estaba delante del campamento. Y el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, estaba en el cielo dándole instrucciones a Moisés. ¿Ya le entendieron? Versículo número 20. Dice la Biblia: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, estas dos personas. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Así que el Señor Jesús y el Espíritu Santo resguardaron, como que sellaron, metieron una caja fuerte a Israel. Y dice la Biblia que era luz para el campamento de Israel, porque esto ocurrió seguramente en la madrugada, en la noche. Y al mismo tiempo que era luz para Israel, era tinieblas para los egipcios. Y aquí está la primera conclusión a la cual llegamos en nuestro mensaje. La primera conclusión es la siguiente: Cristo es luz y protección para quienes le aman, y tinieblas para quienes lo rechazan. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Jesús va delante de ti? ¿Su Espíritu Santo te rodea, va detrás de ti? ¿Y ellos te resguardan y te protegen? Si tú sigues a Jesús, tú tendrás luz en tu vida. Y esa luz que tú recibas te ayudará a caminar, a cruzar mares, ríos, tormentas y desiertos. Pero esa misma luz que tú recibes será tinieblas para todas las personas que le rechazan. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo les habló diciendo: yo soy. Diga: yo soy. Es el nombre del Dios eterno, de Jehová. Es el significado de Jehová. Yo soy el eterno. Yo soy, dijo Jesús. Yo soy Jehová. Yo soy la luz del mundo, dice Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados hermanos, a muchos de ustedes Faraón los está persiguiendo con sus carros y sus caballos. Quiere destruirte. Quiere que entres en incredulidad, en dudas. Te está diciendo: vente conmigo, acá en Egipto está mejor la cosa. Te esperan 40 años de desierto allá. Acá en Egipto, acá hay McDonald's, hay Burger King, acá hay Coca-Colas. La condición es que seas mi esclavo, pero eso es lo de menos. Vente, regrésate a Egipto, ándale. Mira, aquí está la inmoralidad, la pornografía, acá está el adulterio, acá está la mentira, el robo, el fraude, el chisme, tan delicioso que es el chisme, hombre. Acá te vamos a dar permiso que puedas copiar en tu examen profesional para que te gradúes sin tanto esfuerzo. Acá es el mundo de los acordeones, es el mundo del sexo ilícito. Vente con nosotros.
y Faraón te está persiguiendo porque quiere destruir tu alma, ¿a quién vas a seguir tú? ¿A quién vas a seguir? A ver, respondan. ¿Quién va delante de ti? Jesucristo. ¿Quién va detrás de ti? Su Espíritu Santo. Y si tú sigues a Cristo con todo tu corazón, tú tendrás luz para tomar las decisiones más importantes de tu vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿Cómo tratar a tu esposa? ¿Cómo educar a tus hijos? ¿Cómo orar? ¿Cómo ganar las almas? ¿Cómo poner tus miradas en las cosas del cielo? ¿Cómo saber que hay una morada celestial que te está esperando allá donde habita Dios? Y vas a vivir para el Señor Jesucristo, porque saliste del mundo de las tinieblas de Misraim, de Egipto. Amén. Segunda conclusión, versículo 21 y 22. Segunda conclusión. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El versículo 21 y 22 son los versículos tal vez más extraordinarios del libro del Éxodo. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué hizo Moisés en el verso 21, hermanos? Extendió su mano sobre el mar. Y entonces no fue Moisés, sino fue Jehová el que hizo que el mar se retirase. Vino un recio viento, entró ese viento a la mitad del mar Rojo, que tiene una profundidad, algunos han pensado, de más de 2 o 3 kilómetros. Y ese viento recio comenzó a soplar sobre el mar y las aguas quedaron divididas. Un muro de agua con toneladas de agua a la derecha, otro a la izquierda, y por ahí en tierra seca, en esa madrugada, la nación de Israel comenzó a pasar en medio del mar Rojo. Yo me imagino a María, a Aarón, a los levitas, y volteaban para un lado. Mira, Aarón, las ballenas. Mira, unos delfines. Aquí está el mar dividido. Es uno de los milagros más asombrosos en toda la Biblia. Ponga cara de asombro. A ver, ponga cara de asombro y dígame: pastor, se abrió el mar Rojo. Eso no es cara de asombro, hermano. Pastor. A ver, ensaya con la persona a tu lado, pon cara de asombro. Amigo, hermano, se abrió el mar. Si ustedes hubieran estado ahí, hubieran puesto cara de asombro, y yo también. El Dios poderoso de Israel es milagroso para obrar en el momento más oscuro, más triste, más difícil de tu vida. El Señor se manifestará con poder. Esa es la segunda conclusión. El Señor tiene poder para obrar milagros en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos han visto milagros de Dios? Levanta tu mano. Muchos de ustedes. Otros no han visto milagros, tal vez porque no has querido levantarte de tu vida de oración, poner tu pie en el mar Rojo. No has querido, te ha dado miedo. Ya es hora que lo hagas. Ya es hora que lo hagas. Y cuando lo hagas, verás milagros y maravillas del Dios poderoso de Israel. Un día fui al hospital, al Seguro Social. Sí, dale un aplauso de gloria, por favor, al Señor. Una hermana ancianita estaba muriendo, tenía un tumor cancerígeno en su cerebro que parecía otra cabeza, de ese tamaño, grande. Y entonces llegué y los hijos me dicen: pastor, pues ya entréguesela al Señor, ya que se nos adelante, ya ha sufrido mucho nuestra abuelita, y pues por favor ahí ore por ella, pastor. Y yo dije: pues sí, pues ya que. Y entré al hospital, pero ahí el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. ¿Cuántos saben que el Espíritu está dentro de ti? Él te dice, te habla, te dirige. Es luz para nosotros el Espíritu. Y allá adentro de terapia intensiva, la hermana estaba entubada ya en las últimas. Y el Espíritu Santo me dice: ora por ella porque yo la voy a levantar. Y yo: Señor, ¿serás tú? Nos parecemos tanto a Israel. Señor, si yo estaba mejor en mi casa, estaba más a gusto viendo la tele, el mundial, que en este trabajo de pastor, Señor. Ora por ella.
Y entonces la ungí con aceite, hermano. Le puse mi mano en su cabeza y dije: en el nombre de Jesucristo, levántate de aquí. El Señor Dios Todopoderoso te sana en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor. No sé cómo vas a abrir el mar rojo, pero tú me estás indicando esta instrucción, Señor, y más me vale obedecer. Así que oré por ella. Me fui. A los 3-4 días recibí una llamada de sus familiares. Al ver en el celular quién me llamaba, dije: no, pues yo creo que me voy preparando para un funeral. Y al contestar la llamada me dice su hija: pastor, ¿qué cree? Ya la desentubaron. Le quitaron los tubos y esa cabeza que tenía ahí junto a su cabeza de cáncer se le está secando, pastor. A los 8 días la hermana salió del hospital. A los 15 días estaba danzando en la alabanza en la iglesia de Cuautitlán Izcalli de Vida Nueva para el Mundo. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de maravillas. Si lo hizo con ella, si lo hizo por mí, también lo puede hacer por ti. Pastor, ¿y cuando oran y se muere la gente, qué? También eso es un milagro. No sé si estabas enterado. Un niño pequeñito también murió aquí en esta iglesia. Oramos 6 meses por él y el Señor se lo llevó, porque Él es el que decide. Tú no eres el jefe, ni yo soy el jefe. Él es el jefe y Él es el que decide si tú vives o mueres. Y si estás vivo hoy es un milagro. Y decidió llevarse a Tadeo, este niño, 9 años. Pero después Dios abrió las aguas del Mar Rojo, porque en el funeral de Tadeo habían más de 150 familiares incrédulos. Se les predicó el mensaje de Jesucristo y muchos de ellos fueron salvos, como el niño que está ahorita en la presencia de Dios. ¿Alguna duda? Dios es poderoso y Él va a abrir el Mar Rojo en medio de tu vida, pero debes confiar en Él. Tercera conclusión, verso 23, para terminar este precioso pasaje. Éxodo 14:23, siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Fíjense, todavía el faraón, lleno de soberbia, dijo: el Dios de Israel abrió el mar, nosotros también pasamos. Toda la caballería de faraón, sus carros y su gente de a caballo. Verso 24, aconteció a la vigilia de la mañana, de las 3 a las 6 de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, su Espíritu Santo, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, rayando 5:30, 6 de la mañana, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Diga conmigo: ni uno. Ni uno de los demonios que te persiguen, ni uno de tus problemas, ni una de tus enfermedades va a poder derrotarte, porque el Señor va a eliminar todas esas enfermedades. Y un día vamos a estar con Él con cuerpos preciosos, glorificados. Vamos a ser como jovencitos de 18 o 20 años, sin cáncer, sin miopía, sin injertos, sin marcapasos, sin diabetes, sin artritis, porque nuestro Dios es maravilloso, es poderoso. Tercera conclusión: Dios juzgará siempre a sus enemigos. Siempre. Ellos esperaban recibir lo que Israel había recibido por fe. ¿Qué recibió Israel por fe? Pasar al otro lado del Mar Rojo y seguir su jornada. Y los egipcios dijeron: sí, ellos pasaron, nosotros también. No, Señor. El Señor, Dios Todopoderoso, siempre juzga al maligno. Nunca los enemigos del Señor recibirán las mismas promesas que solamente los hijos de Dios recibiremos. Versículo 29, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó aquel día Jehová a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a su palabra? Dice la Biblia que por fe pasaron el Mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, fueron destruidos. Dios se va a hacer cargo de tus enemigos.
Dios se va a hacer cargo de los chismes contra ti. Dios se va a hacer cargo de Satanás y todos sus demonios. Dios se va a hacer cargo de ese jefe perverso que te está haciendo la vida de cuadritos en tu oficina. Dios se va a encargar de tus vecinos que ponen el radio con cumbias toda la madrugada para molestarte. Hablo en serio. Dios se va a encargar de tus 3 vecinos que son brujos. Dios se va a encargar. Tú no te resientas con ellos, no los odies. Bendícelos, ámalos, ora por ellos. Y Dios, tarde o temprano, se encargará de ellos. Terminamos con Isaías 41, versículo 17 y 18. Por favor, subraya este texto. Por si no entendiste la predicación, ojalá entiendas este pasaje para que tu vida sea impactada esta mañana y puedas salir de aquí con ánimo y esperanza. Creemos en un Dios poderoso, hermanos. Isaías 41, 17 y 18 es una promesa de Dios. ¿A cuántos les gustan las promesas? Bueno, subráyala, compra una cartulina mañana en la papelería, un plumón de esos gruesos y le pones ahí Isaías 41, 17 y 18 y pones el texto y lo pegas en tu refrigerador. ¿Cuántos lo van a hacer eso que estoy diciendo? Bien poquitos, yo sé. ¿Qué dice el 17? Los afligidos y los menesterosos o los pobres buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Dios lo hará otra vez. Y si Dios abrió el mar rojo, lo abrirá esta mañana en tu vida. Él es poderoso para hacerlo. Él es maravilloso para hacerlo. ¿Cuál es tu petición esta mañana? Eres un joven, 25, 30, 35. Ay, pastor, no me he casado. Se me fue el expreso de la medianoche. Me quedé para forrar Biblias. Pero tu anhelo es casarte, es tener una familia. Y Satanás ha querido venir a descalificarte por tu edad, por tu situación, por tu vida, cómo estás. Pero aquí el único que califica o descalifica es el Dios de Israel, no Satanás. Créele al Señor, ora a Dios, que Él te levante, te fortalezca, te dé ánimo. Y Dios es poderoso para hacer un milagro en el momento que tú menos te lo esperas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje maravilloso. Te alabamos, Señor, te damos la gloria porque tú abriste las aguas del Mar Rojo cuando Israel se encontraba en medio de la tierra de los demonios, de la torre fuerte del enemigo, Señor, y de la tierra de la maldición. Tú le abriste las aguas, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, si tú lo hiciste con Israel, tú lo harás también conmigo, Señor. Tú lo harás también conmigo, Señor. Abre las aguas del Mar Rojo, Señor. Abre las aguas, Señor, de la oposición. Sáname, restaura mi familia, Señor. Yo peleo, Señor, para que tú hagas un milagro en mis hijos, un milagro en mi esposa, Señor, en mi matrimonio. Abre las aguas, Señor. Abre las aguas, Señor. Vamos a escuchar esta alabanza. Escucha. Nunca has fallado, eres Dios. Nunca has fallado, Señor. Tú eres el Dios de Israel. En ti esperaré un cambio a mi favor. Nunca has fallado, eres Dios. Tú eres Dios, Señor. Levanta tus manos un momento y dile: en ti confiaré, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre
has sido fiel, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. La noche acaba. La noche está a punto de acabar. Tu palabra se cumple. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Mi corazón te cantará. Te cantamos a ti, Señor Jesús. Cristo mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Mi corazón te cantará. Manda tus manos a Él una vez más. Dile: en ti confiaré, Señor. Díselo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú abrirás las aguas del Mar Rojo. Tú has hecho milagros en nuestras vidas y los seguirás haciendo, Señor, porque tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob, el Dios de los milagros, el Dios de Israel, Señor. Te amamos, Señor. Levanta tu voz conmigo y dile: te amo, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto.